Saludos. Una vez más en nuestra clase de Ciencias Sociales 102, donde iniciamos el estudio de la economía como realidad humana y como disciplina científica. Dedicaremos la clase de hoy al estudio de una serie de conceptos básicos de la economía, conceptos que todo profesional debe conocer y poder utilizar. Los objetivos específicos de esta lección son los siguientes: definir el concepto de economía como realidad humana y como ciencia social, identificar los factores que crean el problema económico, reconocer los factores involucrados en el proceso de producción y finalmente identificar las fuerzas del mercado. Comencemos definiendo la ciencia económica. La economía es el estudio científico del ser humano en su esfuerzo por resolver el problema económico fundamental que le ha planteado su existencia. El problema económico, en forma bien simplificada, se resume en que toda sociedad tiene que satisfacer las necesidades ilimitadas y siempre crecientes de su población. Para ello, tiene que plantearse las preguntas en torno a qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Las necesidades y también los deseos del ser humano se asocian con el problema económico. Las primeras se caracterizan por ser recurrentes e ilimitadas, como dijéramos. Por un lado, la naturaleza misma de la especie requiere que las necesidades básicas se satisfagan en forma periódica. Por otro lado, los deseos, que realmente son moldeados por la cultura, parecen ser ilimitados o insaciables también. Satisfacemos la necesidad de vivienda comprando un apartamento en un lugar que nos gusta. Si nuestra situación económica mejora un poco, deseamos adquirir una casa más grande. Y por supuesto que a la casa comenzaremos a extenderle la marquesina, otro bañito, cocina más amplia y así por el estilo. Algunos alegan que los deseos son un tipo de invento o hasta embeleco social y por lo tanto no deben ser tomados tan en serio por las sociedades. No obstante, mientras mayor desarrollo económico tiene una sociedad, mayor número de aspiraciones puede satisfacer a los miembros. Siempre algunos sectores disfrutan de mayores beneficios que otros. Aunque los deseos no sean imprescindibles para la supervivencia, juegan un papel bien importante en el proceso económico. El consumo conspicuo se refiere a aquel tipo de consumo que se asocia con cierto estatus, prestigio y poder adquisitivo de las personas. Hay quien dice que no es lo mismo llegar al baile en un carrito viejo que llegar en un flamante carro deportivo. ¿Quién sabe? Bueno, ¿y cómo se satisfacen las necesidades y deseos de los seres humanos? Pues a base de bienes tangibles e intangibles como son los servicios. Existen varios tipos de bienes, los de consumo y los de capital. Veamos, los bienes de consumo vienen a satisfacer directamente las necesidades de los seres humanos. Pueden ser tanto duraderos como perecederos. Los bienes duraderos tienen como característica el que su existencia trasciende su uso. Usted puede utilizar su vivienda, su automóvil o su vestido, pero en ninguno de los tres casos el bien utilizado se extingue. Por el contrario, si el bien que usted consume o utiliza se extingue con su uso, estamos hablando de un bien perecedero como lo serían los comestibles, el papel, las municiones, etc. Por otro lado, están los bienes de producción o de capital, que se refieren a los bienes que facilitan la creación de otros bienes. Entre estos se encuentran las máquinas industriales, computadoras, fábricas y todo aquel equipo que facilite la producción de bienes para venderse en el mercado. Los bienes de capital pueden acumularse por cierto tiempo, aunque tienen el problema de la obsolescencia. Hay un ejemplo bien claro: el pan es bien de consumo, el horno bien de capital. Por otro lado, los servicios, aunque no pueden almacenarse como los bienes, tienen gran valor económico. Básicamente, son tareas que se realizan para facilitar de alguna manera el proceso productivo. Estos van desde servicios educativos, adiestramiento de personal, contabilidad, servicios legales, médicos y hasta los servicios de bienestar social, por solo mencionar algunos. En economía se habla de factores de producción que no son otra cosa que los factores que una vez combinados hacen posible la producción de bienes. Estos se resumen en tierra, trabajo, capital y factor empresarial. Veamos cada uno de ellos.
Por el factor tierra nos referimos a la materia prima que el ser humano no puede producir por sí mismo, tales como la flora, la fauna, los recursos hidráulicos, el suelo, el subsuelo, etc. El factor trabajo se refiere básicamente a la mano de obra, la calidad de su adiestramiento, así como la disponibilidad para trabajar. Algunos países que carecen de grandes recursos naturales o del factor tierra se han dedicado a refinar las destrezas de sus obreros. Japón ha tenido un desarrollo económico increíble a pesar de lo destruido que quedó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ha logrado desarrollar una mano de obra tan diestra que constituye una de las grandes potencias del mundo contemporáneo. Bajo el concepto capital se comprenden dos dimensiones. De una parte, se refiere a los bienes de capital, tales como la maquinaria, los edificios y la tecnología requerida en el proceso productivo. Como se indica en la lección, se trata de bienes que facilitan la creación de otros bienes. El edificio en el que usted se encuentra tomando sus cursos es un recurso de capital en la medida en que sirve al propósito de prestar un servicio, el educativo, que propende a mejorar el recurso humano que usted constituye y que una vez se integre al proceso productivo habrá de contribuir a producir otros bienes y o servicios. De otra parte, el factor capital también contempla la inversión involucrada en el proceso productivo. Por último, se considera el factor empresarial, que se refiere a la administración de las empresas y a la coordinación requerida para que se complete el proceso productivo. Estos factores unidos son los responsables de que ocurra el proceso productivo que proveerá las necesidades de la sociedad. Central al proceso productivo también está el concepto de mercado. Esto se refiere al conjunto de fuerzas económicas impersonales que permite que las personas compren y vendan sus mercancías. Este proceso ocurre haciendo uso del dinero como medio de intercambio. El dinero no tiene valor en sí mismo, sino como medio de intercambio. En los orígenes de la historia se dice que el medio de intercambio era el trueque, o sea, el intercambio de un producto por otro. De más está hablar de las grandes limitaciones que este medio de intercambio tenía. Tenían que coincidir las necesidades y los intereses de los individuos y esto era cada vez más complicado. En consecuencia, aparece como medio de cambio universal la moneda, que aún presentaba el problema de que algunos metales eran muy pesados y resultaba onerosa su transportación. Finalmente se optó por el papel moneda y al presente por las transacciones bancarias haciendo uso de las redes informáticas. Al presente, el intercambio de productos no ocurre en forma directa entre los productores y consumidores, sino que el proceso incluye una serie de intermediarios. Además, el mercado incluye desde el pescador en la pequeña villa hasta el corredor de la bolsa de valores que trabaja en una gran ciudad cosmopolita. Deben darse ciertas características institucionales sin las cuales el mercado no podría existir. Estas características incluyen la forma de hacer los contratos y de hacerlos respetar. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, sostenía que una de las actividades importantes del gobierno era precisamente mantener la vigencia de los contratos por medio de la coerción. La otra actividad era la defensa nacional. Ustedes recordarán de la lección de Ciencias Políticas, al estudiar la Constitución de Puerto Rico, que ésta prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales. Ello con el propósito de que los negocios jurídicos disfruten de confiabilidad y de certeza. El mercado, pues, requiere de la existencia del gobierno para su funcionamiento, pero bajo diferentes formas de gobierno existen distintas versiones del mercado. El sistema de libre empresa lo vemos asociado al sistema político liberal y democrático. Por otro lado, vemos como en los regímenes socialistas de la Europa del Este, en la mayor parte de ellos era ilegal la existencia de un mercado fuera del ámbito del gobierno. Es importante que recordemos las formas o modelos básicos de organización del mercado. Estas son 4. En primer lugar, tenemos la competencia perfecta. Esta se refiere a un modelo difícil de lograr, ya que presupone que todos los productores tienen iguales posibilidades en el mercado. Presupone además la existencia de muchos productores y una gran variedad de productos disponibles.
hay tantos compradores y vendedores que ninguno de ellos individualmente puede ejercer control del mercado. No hay intervención directa del Estado, las fuerzas de la oferta y la demanda rigen las decisiones de este, y en esta estructura se presume la competencia en todos los niveles y todos los mercados. Por ejemplo, entre obreros y obreros por conseguir las mejores oportunidades de empleo disponibles, entre obreros y empresarios para determinar cuáles serán los salarios y las condiciones de trabajo, entre empresarios y empresarios por los mejores recursos productivos y el favor del consumidor, entre empresarios y consumidores para determinar el precio y la calidad de los bienes, y además entre consumidores y consumidores por obtener los mejores productos que haya disponibles. En segundo lugar, tenemos el monopolio. Este se refiere a la situación que existe cuando hay un solo productor de un producto que no tiene facsímil razonable. En estos casos, el único productor puede aumentar el precio de los bienes y servicios a su antojo, y de hecho, se dice que los precios de los monopolios son los más elevados que se pueden conseguir. En esta estructura existen barreras económicas, tecnológicas y legales a la entrada en el mercado. La empresa monopolística es generalmente grande y controla las fuentes de materias primas y los procesos de producción por medio de patentes. Se trata de barreras más allá de los impedimentos naturales que limitan la entrada al mercado a competidores potenciales. Estas empresas no requieren grandes gastos en publicidad. El hecho de ser el único productor o suplidor le permite limitar sus gastos publicitarios. Cuando usan estos mecanismos, los hacen con dos propósitos fundamentales: evitar que la porción del presupuesto que el consumidor destina a la compra del bien en cuestión se desvíe a otros sectores, y crear una buena imagen ante la comunidad. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico se ha legislado en contra de las prácticas monopolísticas. En tercer lugar, tenemos la competencia monopolística. Esta se refiere a la situación que se produce cuando existen muchos vendedores, pero el producto que ofrece el vendedor es exactamente igual al que ofrece el competidor. Se usa la publicidad para hacer creer al consumidor que existen diferencias, y al así creerlo, los consumidores sustituyen unos artículos por otros. Este aspecto es fundamental, ya que la diferencia en el producto puede ser real o aparente, lograda por cambios en el tamaño del envase, en las etiquetas o con aditivos de supuesta acción extraordinaria. De esta forma, cada productor, aunque se supone que elabora el mismo artículo, establece un monopolio sobre su producto, el cual reclama que es diferente a los demás. Por ejemplo, la cerveza o la gasolina. Finalmente consideramos el oligopolio. Este se caracteriza por un limitado número de vendedores, o cuando un grupo reducido de productores controla una gran parte del mercado. La característica más importante es que existen pocos productores, de manera que existe cierto control sobre el mercado y los precios. Los precios son más altos que en la competencia monopolística, pero más bajos que en el monopolio. En esta estructura se ejerce control sobre el precio a través del mecanismo denominado liderato de precios, que se discute en la lección sobre este tema. La industria tiende a tener un líder. Ese líder sienta las bases para los cambios en precios. Las demás empresas rigen su comportamiento por las decisiones que toma la empresa líder. En la industria automovilística de Estados Unidos, por ejemplo, las decisiones de la General Motors Corporation influyen marcadamente sobre las otras empresas en la industria. En el mundo contemporáneo, además del mercado tradicional, ha proliferado el mercado de valores y los mercados financieros y monetarios. A este tema le dedicaremos una clase próxima. En el mercado tradicional, vemos cómo los productores y consumidores se relacionan a través de la oferta y la demanda. La oferta se refiere a la cantidad de una mercancía que un productor está dispuesto a vender a un precio específico. A diferentes precios se ofrecerán diferentes cantidades del bien. Se considera que la oferta en general presenta un comportamiento inverso al de la demanda. Esto es, cuando el precio sube, la cantidad ofrecida será mayor. Si las guayabas fuesen gratis, nadie tendría interés en cosecharlas, puesto que su trabajo no tendría ninguna recompensa. O sea, que la oferta se reduciría a las guayabas que ofreciera la naturaleza, que es lo que pasa en Puerto Rico, por ejemplo, con la grosella o la pana de pepita. Sin embargo,
Conforme aumentase el precio de estas frutas, más gente estaría dispuesta a cosecharlas, incluso a sembrarlas y a crear diferentes presentaciones de ellas. Por otro lado, la demanda es la cantidad de un bien que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio específico. Esto significa que a diferentes precios los consumidores estarían dispuestos a comprar una cantidad diferente del bien. Más aún, en general a mayor precio, los consumidores comprarán menos de ese bien. La demanda queda condicionada o limitada por las preferencias de los consumidores, así como por su poder adquisitivo, elementos fundamentales que definen la demanda por un producto. ¿Cómo son modificadas las preferencias por la demanda? Veamos. Si los consumidores cambian su manera de pensar y empiezan a preferir, por ejemplo, productos bajos en colesterol, el efecto se notará en la demanda cuando se haya producido un cambio en un número considerable de estos. Existen ejemplos de cambios impresionantes en las preferencias que todos conocemos. Pantalones acampanados, polos con cuello de tortuga, vestidos de poliéster, los zapatacones para hombres. Todos esos bienes llegaron a tener una gran demanda y hoy no son muy fáciles de encontrar, y es que las modas son la representación más evidente de las preferencias colectivas. Existe otro tipo de cambios en las preferencias colectivas que no son tan notorios. Un ejemplo es el consumo de petróleo en Europa en los años 70. Sin embargo, el temor de ser controlados por países en vías de desarrollo movió a los gobiernos europeos a proponer a los habitantes que redujeran el consumo de combustible de manera significativa. Como consecuencia de esto, los europeos redujeron su consumo y con ello hicieron menos rentable el aumento de los precios, provocando falta de cooperación entre los miembros de la OPEP y al final el fracaso del famoso oligopolio. El mundo actualmente pasa en los comienzos de este milenio por una situación parecida en la que se han disparado los precios del petróleo en gran medida por la demanda creciente de este bien por parte de las economías de China e India, dos actores internacionales que aparentemente tendrán gran prominencia económica y política en el presente siglo. En estos momentos, China consume una cuarta parte del petróleo que consume Estados Unidos, que es el principal consumidor de este bien en el mundo, pero esta situación da indicios de que cambiará en los próximos años. El último determinante de la demanda son las relaciones entre los bienes. Estos se clasifican en sustitutos y complementarios. Bienes sustitutos son los que puedan intercambiarse cuando los precios se modifiquen. Por ejemplo, un incremento en el precio del plátano puede provocar que los consumidores lo sustituyan con la papa y en consecuencia la demanda de este baje y la de la papa aumente. Bienes complementarios son los que tienen que consumirse en forma simultánea. El consumo de uno obliga al consumo del otro. Por ejemplo, usar un carro exige utilizar gasolina. Una cámara fotográfica requiere rollos. Una computadora, disquetes, etc. En ambos casos, lo que ocurre es que la demanda de un bien responde a los cambios en el mercado de otro bien. Cada bien es sustituto y complementario de una gran cantidad de bienes. El azúcar es complemento del café y de los productos de repostería, por ejemplo. Y al mismo tiempo es sustituto de la miel, la sacarina, etc. En un mercado cualquiera, la demanda se moverá por alguna de tres razones. Un cambio en las preferencias, un cambio en el ingreso o un cambio en algún bien relacionado. En el caso de la oferta, los determinantes son los factores de producción, la tecnología y el papel del gobierno. Hemos hablado de los factores de producción antes. Veamos ahora el papel de la tecnología y del gobierno en el funcionamiento de la economía. La tecnología es una palabra atractiva que utilizamos con demasiada frecuencia. Llamamos tecnología a cualquier cosa que tiene cables, luces o botones. Se nos olvida que tecnología significa la combinación de mano de obra y maquinaria destinada a lograr algo. En economía, precisamente se llama tecnología a esa combinación de los factores de producción. Tener un cierto número de obreros y una maquinaria no quiere decir que se esté aprovechando la capacidad de ambos. Los avances de los japoneses en la aplicación de programas de calidad y de administración justo a tiempo son exactamente avances tecnológicos. Un mejor aprovechamiento de los factores de producción existentes. Un mejor uso de los factores productivos, mejor tecnología, significará una mayor oferta al mismo precio o la misma oferta a un precio menor.
representa un incremento de la oferta. El caso opuesto puede ocurrir por la desaparición de la tecnología. Un desastre natural o una guerra generan contracción de la oferta. En cuanto al papel del gobierno en la economía, cabe destacar su intervención en el mercado a través de reglamentos y leyes que afectan el funcionamiento del sistema económico. Estas regulaciones pueden ir desde mecanismos de información o supervisión para la protección de los consumidores, como el Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, hasta modificaciones importantes como el establecimiento de barreras legales para la extracción de minerales o que establecen el cumplimiento de requisitos ambientales o de otra naturaleza. En el pasado, en los Estados Unidos se prohibió la producción, distribución y consumo de alcohol, y en el presente en nuestro país y en otros países del mundo se prohíbe la producción y consumo de ciertas drogas fuertes. Igualmente se establecen barreras o protecciones legales en cuanto a patentes, marcas y derechos de autor. Se habla mucho del libre mercado, sobre todo desde finales de los años 70, en los que se produjo un resurgir de conceptos liberales abandonados durante el siglo XIX. Libre mercado quiere decir que se deje que éste actúe por sí solo, que el gobierno no intervenga en lo absoluto. Hay quienes piensan que el gobierno, al intervenir con el funcionamiento del mercado, lo que hace es entorpecerlo sin lograr nada. Sin embargo, no siempre es así. Hay muchas ocasiones en que el mercado simplemente no funciona bien. Existen varias formas de limitar el funcionamiento del mercado, pero se pueden dividir en dos tipos: restricciones al precio y restricciones a las cantidades. Las restricciones a los precios suelen ser menos dañinas que las restricciones a las cantidades, sobre todo si la cantidad afectada es la demanda. Cuando un mercado tiene un precio oficial o precio tope, nadie puede vender por encima del precio oficial. Si el precio de equilibrio está por encima del precio oficial, se dice que este es efectivo, puesto que cumple con su cometido. El precio de equilibrio se da cuando la demanda y la oferta son iguales. Si por el contrario, el precio de equilibrio fuese inferior al precio oficial, el precio de equilibrio sería el vigente y el precio oficial no tendría la menor importancia. Cuando el precio oficial es efectivo, lo que ocurre es que habrá más demanda que al precio de equilibrio, puesto que siendo menor el precio oficial, la demanda será mayor. Por el lado de la oferta, el resultado es inverso. Habrá menos comerciantes, productores, empresas, dispuestos a vender al precio oficial. El resultado es el desabasto. Este es el problema de los controles de precios, y es que al final tienen como resultado un mal mayor, la escasez. Otra posibilidad es que el precio oficial sea para detener los precios a la baja. A estos precios se les llaman precios de garantía. La idea básica es incentivar de manera artificial la oferta, puesto que con ello se le envían señales positivas a los productores. Otra forma de limitar el mercado es por medio de la restricción de las cantidades. La acción más común en este caso es el racionamiento. Cuando existen problemas de abasto, dejar que el mercado asigne los bienes puede resultar muy costoso en términos de popularidad para el gobierno. Dejar que cada persona compre la gasolina que quiera puede generar gran descontento en la población e incluso ocasionaría que hubiera quien no pudiese comprar nada. Los gobiernos atacan este problema mediante el racionamiento. Con esto se garantiza que alcance un poco de bien para todos, pero también provoca serios problemas en el funcionamiento del mercado. En general, se habla de intervención en el mercado cuando el gobierno o cualquier otro agente económico con suficiente poder impide el libre movimiento de la oferta y la demanda. Con esta definición, ni los impuestos ni los subsidios son intervenciones al mercado. Sin embargo, modifican el comportamiento de la oferta y la demanda y nos ayudan a entender mejor el mecanismo del mercado. Aunque se habla de intervenciones en el mercado, también ocurre que, sin necesidad de que nadie se meta con él, falle solo. Esto ocurre cuando hay agentes económicos con poder suficiente para mover el precio a su gusto y que no dejan que sea el mercado el que lo fije. Tanto la demanda como la oferta pueden ser elásticas o inelásticas en ciertos periodos de tiempo. En tu guía de estudio aparece información más amplia al respecto. Cotéjala. La economía como ciencia social es relativamente joven. Antes del siglo XVII, aunque hubo intentos específicos de estudiar la economía como la llamada escuela de los arbitristas, la economía era parte de la filosofía.
pero no es hasta fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX que la economía se transforma en la ciencia que conocemos hoy día. Se asocia el surgimiento de la economía como disciplina científica separada de la filosofía al Tratado de Adam Smith, comúnmente conocido como La riqueza de las naciones, en 1776. Este escrito ha llegado a ser considerado como uno de los primeros productos intelectuales de la escuela clásica de pensamiento económico. Sus postulados son la base del capitalismo como sistema económico y en otra lección los trataremos con más detalle. Ya finalizamos la clase de hoy. Espero que los conceptos que hemos estudiado en la misma te sirvan para comprender mejor los procesos económicos típicos de la sociedad en que nos tocó vivir. Espero hayas aprendido y disfrutado. Te espero en nuestra próxima clase y recuerda, siempre es mejor saber más que saber menos.